un gobierno de ricos, que gran parte de su política pública está para defender los intereses de los más poderosos, pero es un gobierno que gana elecciones. Sí. Después habrá que discutir la letra chica de las circunstancias, y es un gobierno que tiene votos de sectores pobres y sectores empobrecidos, y ese episodio no está del todo indagado. Para mí, de hecho, dicho sea paso, representa, para mí, obviamente capaz que alguno la tiene reclara y sabe por qué sucede, para mí representa un enigma, que sectores pobres o sectores incluso empobrecidos por la política de este gobierno lo terminaron acompañando en las elecciones anteriores. Porque el 2015 vos podés argumentar el poder de los medios. Entonces, o la mentira. O la mentira, bueno, mintieron, no dijeron la verdad. Pero el 2017, yo no sé si vale el argumento de no dijeron la verdad. Porque se decía, quizás no con toda la fuerza, porque el dispositivo mediático del gobierno es enorme, pero me parece que además ya tenían la propia experiencia personal. Lo que estoy diciendo es, esto es lo llamativo, me parece, y es la novedad histórica este gobierno. Es la novedad histórica, que me parece que hay muchos que todavía no lo están ni siquiera caracterizando de modo correcto. Que es que sectores pobres y empobrecidos terminaron votando el gobierno. Lo que suena, lo que es más taxativo de todo, más claro de todo, es el tema de los jubilados. Acá se lo hemos preguntado todo, hasta Miguel Fernández Pastor, que es un tipo que es especialista en derecho previsional, que viene interviniendo en la cuestión previsional de hace 40 años a esta parte. Le preguntamos, ¿por qué los jubilados votaron a Macri si son afectados por su política? Y la respuesta, ¿cuál fue? No sé. Es una gran pregunta. Estaba la entrevista de Recalde, ¿no? Del padre de Recalde, del funcionario, abogado laboralista viejo, un referente dentro del derecho laboral, respetable, que dice que ya no está ejerciendo el derecho laboral, lo cual es lamentable, sí, los abogados de su estudio. El derecho laboral lamentablemente viene en una pérdida de su naturaleza jurídica. Lo que ha logrado Macri es incorporar dentro de la justicia a una gran cantidad, justicia laboral quiero decir, una gran cantidad de jueces que han venido a defender los intereses de las empresas, el no pagar las indemnizaciones laborales dentro de la justicia laboral, lo cual lo hace, por lo menos a mí, preocupante. Ahora, el resto depende del óleo sagrado. No veo bien que tengamos que ver a trabajadores en situación, digamos, de desempleo, sin indemnización y tampoco obligados a pagar costas judiciales. La verdad que es un poco preocupante todo este tema que está viviendo la justicia laboral, porque, vuelvo a decir, ha ingresado a la justicia laboral una desnaturalización que ha llevado a que los nuevos jueces laborales violen el indubio prooperario en la valoración de la prueba, en las diferentes también principios protectorios a favor del trabajador. Vuelvo a decir, era sabido en derecho laboral que la parte más fuerte tiene la posibilidad, es decir, la empresa, de ocultar pruebas, de tergiversar pruebas, y el trabajador no, porque tiene las pruebas el empleador. Entonces, todo esto hacía ciertas presunciones a favor del trabajador, que hoy por hoy lo estamos viendo con una gran cantidad que ha dejado Macri de jueces en la justicia laboral, que están haciendo una gran trabajo intelectual, lo digamos así, de desvirtuar los principios del derecho del trabajo para que generar una especie de principios a favor de las empresas para que no paguen. Usan con una gran cintura, hay que reconocerlo, el principio de la sana crítica. Aquellos que no sean abogados, la sana crítica es un principio creado tanto en el Código Procesal como en la jurisprudencia, que dice que el juez no está obligado a expedirse sobre todas las pruebas o todo lo planteado en el expediente. Pero tampoco quiere decir esto, en virtud de otra jurisprudencia, la teoría de la arbitrariedad, que el juez puede elegir pruebas y expedirse solamente aquellas de lo que le convienen,
a fin de obtener un resultado en la sentencia, es decir, omitir todas las pruebas que comprometen a la empresa y solo expedirse aquellas que benefician a la empresa para hacerlo perder al trabajador el juicio y dejarla limpita a la empresa que no pague un peso. Hasta lo agravado es que con incidentes producidos, trasladados, todos estos jueces para ni siquiera generar costas a las empresas en los incidentes, omiten hablar de los incidentes y expedirse. La verdad que todo una cosa preocupante, preocupante. Lo he dicho en el recurso de apelación, me parece una desnaturalización muy preocupante del derecho laboral. Esta es la justicia que no ha dejado Macri y también están viendo todo esto que esta próxima semana lo vamos a mandar a evaluar a Gabriel Matera sobre esta realidad también preocupante del Consejo de la Magistratura que ha perdido o que muchos abogados ya han perdido la gana de concursar porque es un sistema prácticamente, podríamos decirle, perverso, ¿no? Donde ya del día 1 se sabe que viene todo manipulado para que gane uno que otro. Bueno, eso vamos a hacer una introducción rápida porque hemos empezado un poquito más tarde. Ya nos ponemos en contacto con Gabriel. ¿Estás por ahí, Gabriel? ¿Me escuchás? Sí, hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. ¿Cómo está todo en Capital Federal? ¿Cómo está el clima? Todo tranquilo, muy apacible. Ajá. El clima del pronóstico está ideal, soleado. Y bueno, creo que es un poco también, le viene bien a la gente, ¿no? Este lunes empezaron nuevas aperturas de lo que fue los anuncios de Alberto del viernes pasado, así que en la calle hay movimiento prácticamente normal. O sea, la gente que está yendo a trabajar, que está yendo a sus lugares, los comercios de todo tipo, salvo los que tengan que ver con algún rubro, no sé, como hotelería o turismo. Después, lo que es comercio, está abierto, circulan los colectivos, los taxis todos estos meses, así que hasta ahora es un día más, aparentemente, esta nueva normalidad en el marco de, bueno, lo que es hoy uno de los temas centrales dentro de la economía, que ya se puso en la mira, ¿no? de la agenda hace meses, pero ahora, bueno, ahora aprieta, empuja mucho más con algunas novedades de esta semana, entre que vino la misión del Fondo Monetario el martes para empezar a negociar el acuerdo de la deuda, de 44.000 millones de dólares, después ayer un golpe, se puede decir, durísimo que recibió el gobierno con el número de la inflación del mes de octubre, que arrojó que el último mes hubo 3,8%, casi 4% de inflación. Las proyecciones privadas daban más o menos 3,2, 3,3, 2,9, estaban ahí pegadito al 3, pero nadie esperaba que trepara y llegara a casi 4. Lo que pasa es que, bueno, después lo desarrollaremos, hubo en este mes nuevos descongelamientos de tarifas, si se puede decir así, o hubo aumentos, y mucho de eso, de esa diferencia, de ese salto en el número mensual, tiene que ver con la corrida del dólar, la corrida cambiaria que hubo en el mes de octubre, coincide, donde, bueno, eso repercute, tarde o temprano repercute directa o indirectamente en la formación de precios. Y el último punto, también para desarrollar, que está todo en el marco de la economía barra política, pero digamos ya la cuestión sanitaria, lamentablemente a mi entender, quedó un poco detrás, porque bueno, la materialidad es más importante, a mi entender. Es un combo que hay ahí entre la aprobación del presupuesto 2021 y los nuevos proyectos de ley que se van a empezar a debatir a partir de la semana que viene, de reforma reforma o cambio de la fórmula de cálculo jubilatorio y este impuesto a las grandes fortunas. ¿Por qué ato esas tres cuestiones?
porque el ministro de Economía, Martín Guzmán, que fue quien diseñó y armó y configuró el presupuesto 2021, donde hay un recorte fiscal muy importante, un ajuste fiscal, un recorte al gasto social. Pensemos que para el año que viene todo lo que es gasto COVID, lo que se llama gasto COVID, que son partidas de emergencia para ayudas, en tanto de las ayudas sociales del IFE, del ATP y de otros programas sociales, todo eso se eliminó, con lo cual la emisión monetaria bajó, eso fue lo que provocó un poco de estabilidad del dólar en octubre. Pero hay un problema ahora, porque las tensiones políticas dentro del oficialismo, al frente de todos, en especial de los sectores del kirchnerismo hacia sectores del albertismo, porque Martín Guzmán responde a la línea de Alberto Fernández, bueno, hay pujas y tensiones, especialmente de Máximo Kirchner, porque él votó sin problemas en la Cámara de Diputados el presupuesto que tenía recorte al gasto social. Hay este ajuste fiscal del cual te hablo, va a haber menos gastos sociales, menos gastos para obra pública el año que viene, especialmente en la provincia de Buenos Aires, lo cual eso sí que es importante porque la obra pública es como el principal reactivador de la economía, ¿no? En estos momentos tan duros en Argentina siempre fue como el ancla, el eje para el comienzo de la reactivación. Y hay tensiones porque, nada, no le está saliendo nada al kirchnerismo. El kirchnerismo ve que recortan fondos, que hay una situación realmente, Sergio, muy dramática. Como artistas, al nacer. No la está pasando bien. Nosotros lo advertimos desde que empezó esto en marzo, pero ahora se ve más todavía. Se acerca fin de año, se confirma que no van a pagar el IFE 4, que era esta ayuda para los desempleados y aquellas personas que no tienen un ingreso formal, que abarcaba casi 4 millones de personas. Bueno, entonces ese combo, el kirchnerismo está enojado hay hay conflictos dentro del gobierno, y la semana que viene el debate de la aprobación de esta sanción, de este impuesto a las grandes fortunas, o como dice Carlos Heller, uno de los autores, el aporte solidario, que es por única vez para algo así como 9.500 personas, estarán alcanzadas, que son las grandes fortunas de Argentina, con un impuesto del 2% sobre su patrimonio real. Bueno, veremos cómo termina, pero hay unas pujas, y me parece que ahí vislumbro, fuera digamos, del pesimismo, pero sí con mucho realismo, vislumbro que hay un problema en el gobierno, y no solamente esa cosa de los medios de comunicación mainstream, los principales, que están todo el tiempo hablando que Cristina se pelea con Alberto, que Alberto se pelea con Cristina. No, desde ya que hay tensión, que hay pujas, digamos, como puede haber en cualquier espacio político, pero realmente la calle se está poniendo difícil porque la gente no tiene para comer, y nosotros lo venimos diciendo desde marzo. La gente no va a tener para comer, la gente no, al principio. En mayo, junio empezamos a decir la gente no tiene para comer, y ahora en noviembre, diciembre estamos diciendo de vuelta acá, la gente no va a tener para comer, y es muy dramático. Vos pensás, Sergio, lo que representa fin de año, y le cortan el IFE. Claro, Allá claro. discusión aparte de si los subsidios, eso queda descartado, porque realmente, o sea, hoy Argentina, ¿qué otra alternativa tiene en una economía que está estancada para ponerle un peso en el bolsillo a la gente? Está bien, el Ministerio de Desarrollo Social, confirmó Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, que van a pagar en la tarjeta alimentar, que es este plan que otorgó el gobierno cuando asumió el año pasado, una tarjeta de débito del Banco Nación, donde se acredita una cantidad de dinero, 4.000 pesos hasta un hijo, y 6.000 pesos si tiene 2 hijos la familia o más, donde solamente lo puede utilizar en comercios adheridos, en supermercados, donde te cobren con débito solo para comprar alimentos. Una idea, a mi entender, positiva, por lo menos cuando arrancó Alberto en diciembre, enero del año pasado, ¿no? Con el desastre que dejó Macri. La gente realmente estaba muy mal, y vos le pusiste una tarjeta para comprar alimentos, está perfecto.
Ahora esos montos se duplicaron, pero no va a alcanzar. Es decir, para aquellos que tienen un hijo, el monto pasará de 4.000 a 8.000 y los que tienen 2 o más hijos de 6.000 a 12.000. Esa carga de, en este caso, 8.000 o 12.000 pesos, lo que va a suceder a partir de diciembre, se entregó durante todo el año, ahora se actualiza el monto, obviamente, por la inflación también y por este recorte del IFE, ¿no? Como una especie de lavado de culpas, vamos a decirlo, y para compensar esa falta de ingreso. Se entregó, la carga de la tarjeta se renueva cada 20 días, ¿no? Está calculado que cada 20 días, por ejemplo, vos cobrabas los 4.000 pesos de esta ayuda de la tarjeta alimentar, te cargaban hoy los 4.000 pesos, dentro de 20 días te cargaban otros 4.000 y así vos lo ibas usando. Una idea, insisto, que para el principio el gobierno de Alberto estuvo bien, después quedó un poco, digamos, mezclada en el lodazal de la pandemia, pero se siguió pagando y la verdad que es ayuda, ¿no? Nadie se va a negar a recibir una ayuda de ese tipo en un momento tan difícil y más con la pandemia. Bueno, ahora se va a tratar de compensar con eso, pero tampoco va a alcanzar. Imagínate que una familia que vive en un asentamiento, en una villa que lamentablemente no es un sector vulnerable de la sociedad en cualquier lugar del país, y tiene una tarjeta, está bien, de 12.000 pesos, pero no le va a alcanzar. Si tiene que comprar una garrafa, si tiene que pagar algún servicio, las changas o el trabajo informal está parado prácticamente, si bien hay un poquito más de movimiento, que es lo que te decía al principio de la salida. No hay reactivación. Sí, va a haber un repunte, este famoso rebote del cual se habla, que se lo traducimos a la gente, este movimiento en vez, que van a haber un montón de economistas, de tipos en la tele y hacen así con la manito. Bueno, no es ni más ni menos que tocar fondo y salir un poquito. Claro, es una obviedad. ¿Por qué? Porque si en la pandemia te llegó un punto de desastre total, es decir, tocaste fondo, y cuando vos vendas 1 kilo de pan más, o vendas, no sé, una pizza más, o produzcas 1 hora más de tu trabajo, y sí, va a haber un repunte, porque vos pensás que estabas en cero, de 0 a 1, y sí, hay una diferencia. El gobierno va a tratar de mostrar eso como una mejora económica que no va a ser tal, porque si bien ninguno de los políticos de todos los espacios está hablando del tema y se están cuidando porque ninguno habla porque no está hoy en la agenda, no hay que olvidar que en el horizonte hay una elección legislativa de medio término dentro de 8 meses, 7, 8 meses. Obviamente ninguno de los políticos está pensando en eso, ninguno se quiere quemar hablando de eso y justifican que es la pandemia, la emergencia, aunque tampoco están haciendo nada por la emergencia de la pandemia, ¿no? Bueno, sí. Eso es lo que está pasando en Buenos Aires y en el país, con el gobierno, hagamos una pausa de esta semana. Sí. Perfecto, muy completo tu descripción, ¿no? del panorama del país que nos toca tener hoy por hoy. Hay que verlo desde el punto de vista del panorama. El panorama puede ser muchos o ninguno. El panorama que vos decías, que sí va a haber una activación económica de la salida de la cuarentena a la inexistencia de la actividad económica. A ver, es como un impulso de que cuando la gente está encerrada y necesita salir desesperadamente a buscar trabajo, a generar trabajo o a autogenerar su trabajo, y lo dificultoso va a ser es que van a salir a buscar trabajo y no va a haber muchas empresas que han sobrevivido a esta especie de tercera guerra mundial que ha vivido el mundo, y la Argentina está incluida en el mundo. Eso hace que sí, vos lo estás diciendo, el gobierno de Alberto va a tratar de venderlo como una reactivación económica fruto de su supuesto esfuerzo económico. Seguramente este rebote pueda durar poco, pero
la mayor dificultad que tiene el gobierno de Alberto es la falta de dólares. Volvamos a la esencia. Y eso está viéndose en esta nueva medida, que también es lo que íbamos a hablar hoy, que pretenden congelar las jubilaciones durante prácticamente 6 meses, 1 año, porque el gobierno quiere continuar con este proceso, que también lo ha hecho con los empleados públicos actuales, bajo la supuesta excusa de la pandemia, y en las provincias también está pasando lo mismo, guarda, ¿no? La falta de paritarias, la falta de actualización de sueldos, la licuación de los sueldos a través de la escalada inflacionaria que existe, pero que el gobierno y los gobiernos provinciales ocultan a su sociedad. Se lo deniegan o se hacen, digámoslo en sencillo, los giles. Entonces los giles, nadie ve la inflación, nadie ve este índice de comercio o índice inflacionario al consumidor, digámoslo más sencillo. Llamativamente, en la Argentina, hace 1 semana y media, el dólar bajó 40 pesos en menos de 1 semana y media. Pero los precios no bajaron absolutamente nada en los supermercados. Es más, los precios ya estaban congelados al nuevo precio del dólar blue de 180. Ya estaban subidos. Si antes en el supermercado nada valía menos de 50 pesos, ahora nada valía menos de 80 pesos. Nada. Entonces, esta también viveza criolla del empresariado argentino ha llevado un límite también donde precios cuidados, la hora 12, la hora 18, está tentando también contra la sustentabilidad económica del comercio, tanto de alimentos o electrónico y diferentes rubios de electrodomésticos. Sobre todo en el electrodoméstico, donde creo que ya hemos hablado en algún momento, donde el dólar, te guste o no te guste, afecta. Una heladera, un televisor, qué sé yo, una computadora ni hablar, todo es precio dólar en ese rubro. ¿Pero por qué? Porque históricamente los argentinos no hacemos nada, solamente ensamblamos. Productos íntegramente producidos, ¿a dónde? En China, en Hong Kong, en otros, Malasia también se ha visto producto de allá, producción de allá. No hacemos nada, ensamblamos. Celulares, una odisea, comprarse el celular más económico en la Argentina, de esto, que hoy por hoy es un estándar que por lo menos puede usar WhatsApp, es un estándar. Cualquier celular mínimo requisitos que puede usar este WhatsApp vale 10.000 pesos, 9.000 pesos, como barato. Una computadora son 50.000, 40.000. La industria nacional no existe. ¿Pero por qué? Porque el gobierno anterior también la destruyó. Algo habían hecho los kirchneristas durante 12 años por la industria nacional. El gobierno anterior lo destruyó. Pero eso es uno de los principales problemas que tenemos los argentinos. Queremos cruzar de un modelo extremo a otro en solo 4 años. En solo 4 años. Ese es el problema que también lo llevo tiempo diciendo. En algún momento veníamos a hablar de una reforma constitucional. En Salta también se hablaba de una reforma constitucional. Antes los mandatos presidenciales en la Argentina duraban 6 años, lo cual le generaba una proyección de gobierno
más a largo plazo. Y no estaba pensando el presidente de turno en llegar y que el año que viene tiene elecciones legislativas y que el otro año también tiene el otro recambio y el tercer año y medio ya tiene que pensar en la reelección. O sea que vivimos en un país concentrado en cómo lograr la renovación o reelección. Lo agravado de esto, y escuchaba ahora otros temas que tenemos que hablar hoy, la reciente asunción del nuevo presidente de Bolivia. Contame, Gabriel, ¿cómo viste vos, de acuerdo a todas estas entrevistas que hiciste, todo esto que viste también, la llegada de Evo a la Argentina? Vos me decías que opinabas que para vos en Bolivia hubo un golpe. Decime tu opinión todo este tiempo de lo que pasó en Bolivia. Sí, lo de Bolivia es raro porque me llama la atención que, digamos, lo que ocurrió hace un año, que fue algo dramático, donde se vio, bueno, imágenes de violencia, los gendarmes o los militares reprimiendo gente en las calles, gente muerta. Inclusive salieron a perseguir a funcionarios de Evo Morales, digamos, a escracharlos, los fueron a buscar a las casas. No solamente no las fuerzas de seguridad, digo, lo han hecho personas militantes del partido que había hecho el golpe, en una actitud que a mí me parece totalmente reprochable y nefasta, ¿no? Porque uno puede estar en desacuerdo, pero ir y sacar a alguien de la casa a los pelos y pintarlo y escracharlo porque milita o le gusta el otro partido me parece aberrante. Pero a mí el análisis que hago después de un año es ¿qué pasó en el medio? O me llama la atención la duda de que ocurrió semejante barbaridad, por donde lo mires, más o menos de acuerdo con Evo, más menos de acuerdo si fue un golpe, pero digamos, lo que pasó fue una locura, y que en un año cedan esta fuerza que vino y se impuso de esta forma, enmarañó las elecciones de Evo por 50 centavos, porque realmente se metió la OEA, metió las narices en algo que no le correspondía, para decirle a Evo Morales que había hecho fraude en una elección por 0,5 puntos, o sea, una cosa irrisoria, cómica, le ocasionan este problema, digo, y después de un año se van tranquilos, sin hacer, digamos, es muy raro, eso me llama la atención que para un movimiento de derechas, en un año cedan sin ningún tipo, o sea, concedan con una salida tan pacífica, cuando en otros lugares del mundo no sucedió de esa forma, no pasó de algo así. Nadie puede negar, me parece, a esta altura, la mejora que le ha ocasionado, que le ha generado la gestión de Evo Morales a Bolivia en cuanto a su producción económica, ¿no? El PBI subió, la distribución de la riqueza mejoró, desde ya que Bolivia se puso en el ojo, se acercó, si querés, al centro del mundo en el sentido de poner al litio como su estandarte. El litio, que es para algún desprevenido, es este mineral que está hace millones de años en las montañas andinas de la cordillera boliviana, parte de la cordillera argentina, parte de la cordillera chilena y peruana. Bueno, Bolivia resulta ser que está sobre el litio, es el país que más tiene, y se descubrió que tiene una utilidad. Claro, hace 50 años no había una utilidad muy clara para el litio. Se usaba hierro, después fue el aluminio, es una cuestión de evolución técnica, digamos, tecnológica de la historia del mundo, donde cada época tiene, bueno, sí, no vamos a hacer clase de historia, pero la famosa edad de bronce, la edad de hierro, bueno, ahora se puede decir que estamos en la edad del litio. La importancia del litio, y les decía, para algún desprevenido, es que se usa mucho en los componentes electrónicos. Vos lo recién mencionabas, los celulares, las computadoras, bueno, todos esos componentes, en especial las baterías de litio, bueno, llevan ese mineral que es muy importante. Y
uno dice, bueno, obviamente el recurso es limitado porque en un momento la montaña, vamos a decirlo, no va a tener más litio. Bueno, la tierra no va a tener más litio, se va a terminar, es finito el recurso, es verdad. Sí. Pero se usa poco las cantidades que se necesitan, a pesar de que Bueno, se hagamos una producen pausa. millones. Sí. No estamos yendo para el litio y no vayamos de Bolivia. No, pero la importancia del litio es que es estratégico, que tiene que ver con el golpe, por eso te lo nombraba. Bueno, es una lectura también, es una lectura que el poder imperialista norteamericano quiso generar un golpe de Estado en Bolivia para desequilibrar el socialismo de Evo. Este libro que está acá, creo que ya alguna vez lo dije, Todos nos equivocamos, de Carlos Sabino. Aquellos que sean extremistas socialistas, como los kirchneristas, se los recomiendo. Este es un militante del peronismo argentino que en plena cúspide del peronismo se fue a formar a Chile, a Perú, a Venezuela. Se hizo sociólogo y doctorado en economía. Y con el tiempo se dio cuenta que la falta de tejido empresarial en Latinoamérica era una de las principales males que tenía para el desarrollo toda esta región. Pero ¿por qué Bolivia, como vos decís, cambió de nuevo tan rápidamente de timón? Creían que virando a la derecha el barco se salvaba. Vino lo que algunos dicen golpe. Vuelvo a decir, yo he dicho que así como pasa en Venezuela, de ninguna manera es democrático que alguien se perpetúe en el poder. ¿Está claro? De ninguna manera es bueno que Evo, tras estar 14 años en el poder, hubiese estado 19 años. Si renovaba, si renovaba su mandato. Hubiera sido distinta la historia si en aquella elección, que supuestamente volvió a ganar Evo, hubiera ido este economista o contador, en realidad, Arce, que es el nuevo presidente de Bolivia. Luis Arce. Bueno. Hubiera sido distinta la historia. Entonces, Evo pierde la legitimidad social en Bolivia al no respetar el referéndum que había dicho que no podía ser reelegido. Pero yo también decía, hace, 8 meses cuando pasó todo esto en Bolivia, que los que se iban a arrepentir de la partida de Evo, y en realidad, siempre digo, atrás de todo esto está Linera. Linera es, o fue durante mucho tiempo, el vicepresidente de Evo Morales. Ese hombre blanco que ustedes ven, que está siempre pegado a Evo Morales, es el ideólogo intelectual que lo llevó al poder a Evo. A veces los intelectuales, acá tengo un libro también, Los intelectuales y la política, otro libro muy recomendable, de Héctor Pavón, Los intelectuales y la política en la Argentina. También están Los intelectuales y la política en Bolivia. Y eso fue Linera. Linera fue el hombre que le dio la idea a Uncoya que podía llegar al poder si se avivaba, si se animaba a ser candidato y a arrear a las masas indígenas en Bolivia, que en esencia son más, son la mayoría. Bueno, por primera vez un indígena se animó, se le enseñó a hablar, quiero decir, oratoria y a tratar de generar un discurso político, y así es que Evo, hace 15 años atrás, llega al poder por primera vez.
seguramente con el apoyo intelectual de Linera, generaron esto que ellos llamaron y siguen llamando el movimiento o el modelo social económico de transformación, algo así lo llaman. Le ponen un nombre especial. No lo llaman ni socialismo mente duro, ni tampoco ni marxismo, ni tampoco ni neoliberalismo, ni capitalismo. Un invento medio híbrido hecho por Linera. Ahora también lo que tenemos que ver es que si este presidente Arce, el nuevo presidente, representa realmente el modelo que planteó Linera. Modelo de desarrollo con apoyo o con destino de la economía hacia la clase más humilde que tiene Bolivia, que es la sociedad indígena. Pero no siempre ha sido fácil en la sociedad indígena de Bolivia, te lo digo con experiencia de sangre, hacerlo entender al Colla que tenía que civilizarse para crecer. No siempre ha sido fácil. Banzer decía en sus escritos, lo difícil de hacerlo crecer al Colla es que no quiere civilizarse, no quiere entender que la civilización va a traer un mejor futuro para ellos también. Por eso a veces no miran como tirano, porque queremos enseñarle la civilización. Bueno, quizá eso fue lo que logró la conexión de Linera con Evo. Hacerlos entender era la función de Evo. Y Linera era el ideólogo de la política de desarrollo en Bolivia. Desarrollo industrial, desarrollo de rutas, desarrollo de algo de industrias en Bolivia, más allá que la economía netamente del campo que hay allá. Digamos que es como la Argentina del año 1945. Eso es importante, siempre digo, de interpretar la economía desde el punto de vista histórico. No es lo mismo la Argentina de 1945 que la Argentina del 2019, 20 que estamos ahora, del 2020. Tampoco es lo mismo la economía del 2001 que la de ahora. Y ese es el problema, o eso también viene de la gran habilidad de un político y de un economista, saber entender qué modelo o qué necesita económicamente tu país en el momento histórico que te toca vivir. Argentina en el año 45 necesitaba lo que hizo Evo en sus 14 años de gobierno, el desarrollo social, desarrollo con rutas. Evo le hizo no tan solo rutas, le hizo escuelas técnicas, le hizo hacer entender que tenían que hacer estudiar a sus hijos. Bueno, digamos Evo, para mí es Linera. Muchos me critican, pero yo vuelvo a decirlo. Lo digo yo, como una persona, algunos dicen que no soy un intelectual. Bueno, como un bien leído, díganlo así. Un muy leído dice que otro bien leído le dijo y le hizo entender qué había que hacer. ¿Cómo había que hacer? Desarrollar un país que tenía mucho por desarrollarse. Lo logró. 14 años de un modelo de desarrollo. Ahora no sabemos qué podrá hacer Arce. Pero Arce en su discurso de Asunción junto con su vicepresidente dijeron que venían a continuar el modelo de desarrollo social. Y vos sabés que me hacía acordar, hay una película, no sé si lo viste vos, de tipo un superhéroe negro que es de una tribu indígena, que está también en la película de los X-Men. Sí. ¿Ah? ¿Cómo se llama el negro ese? Pantera Negra. Exactamente.
Pues fíjate que el representante de este como rey de las tribus indígenas, de la sociedad llamada Wakanda o algo así, lo llaman el país de Wakanda. Wakanda. Es un país muy civilizado, muy moderno, que está oculto a la sociedad, si se quiere, oriental de Estados Unidos, o occidental, perdón, y en su mantenerse aislado, se mantuvo como una tribu indígena muy evolucionada en tecnologías, en funcionamiento institucional. Y me traía la reflexión hoy y comparaba con eso, ¿no? ¿No será que la humanidad, después de cuánto? 2000 años, si lo contamos desde el punto de vista de la Iglesia Católica, o de los 500 años que se descubrió América y un poco más, está dándole la oportunidad, por primera vez, que las tribus indígenas gobiernen. Fíjate este fenómeno, Gabriel, de otro país que tiene una gran influencia de tribus indígenas, que es Perú. Perú acaba de destituir a su presidente por hechos de corrupción. Y a su vez le advirtió al interino que si realizaba hechos de corrupción, también lo iban a destituir. El Congreso de Perú no es otro mundo, es incluso Latinoamérica, ni siquiera es Europa. Ahora, ¿qué pasa? ¿Eso podría pasar en la Argentina? El Congreso tiene idoneidad para destituir a alguien, el Congreso argentino. Yo creo que no. ¿Quién? La justicia argentina, con esta manipulación, el derecho dice lo que se me da la gana, me perpetuo, este es el nicho de mi familia. ¿Puede destituir a alguien? Tampoco. Entonces, lo que nos falta a los argentinos, porque lo dijeron los propios uruguayos, es, ¿qué podemos decir? Idoneidad moral. No tenemos la moral suficiente como para decir que queremos cambiar. Porque el último estafador que nos vino a vender un cambio, prácticamente quebró al Estado argentino. Lo dejó en la quiebra. Ni siquiera lo dejó en estado de concursos preventivos, lo dejó en estado de quiebra. Y dolosamente, el delincuente que vendía el cambio. Ustedes saquen sus propias conclusiones quién es. Y todavía el caradurismo argentino nos dice que esa persona quiere volver a plantear otro cambio más. ¿Se dan cuenta que no tenemos la más mínima autovaloración? Entonces, el individualismo nos ha hecho que vayamos por este camino. Cada uno busca salvarse a sí mismo. El gordo Lanata, con tal que le paguen fortuna al grupo Clarín, no importa si lo voltea Alberto, lo voltea Macri, lo voltea quien sea. Con la fortuna que le paga, si no le sirve a Clarinete, lo volteará al que venga, si no le sirve. Entonces, esa es la pérdida de ética. Bueno, ¿qué otro tema íbamos a tratar hoy, Gabriel? ¿Estás por ahí, Gabriel? ¿Me escuchás? Sí, se entrecortó justo lo último. Bueno, te decía que la pérdida de ideas, de valores, ha hecho que ya nadie tenga la idoneidad moral como para criticar los de antes. Todos son éticos de la tribuna de visitante.
Cuando ya no son Sí, gobierno. todos son éticos y buenos y perfectos cuando son oposición. Exactamente. Y cuando están en el gobierno, bueno, uno entiende que la presión es otra, porque vos tenés la responsabilidad, pero no es una excusa eso no es un argumento. Qué sé yo, uno mira las experiencias en otros países, y cuando digo otros países es acá enfrente Uruguay, acá al lado Chile, acá al lado Paraguay, Brasil. Después uno puede ir más allá y decir, bueno, los países centrales, pero... y asocia que hay cosas que tienen que ver con la costumbre, la cultura, lo que se dice lo cultural, que es hasta un punto, ¿no? Pero uno trata de ver lo macro, ver todo para después focalizarse. Y en Argentina es como que un poco rompe eso, porque después cuando vos ves la película completa de 1810 hasta hoy, es como un poco de todo. Y es como que un poco de cada excusa, de cada motivo, de cada razón. O sea, vos decís, ¿es un problema cultural? Sí. Vos podés decir, ¿el peronismo tiene responsabilidades? Sí. ¿La derecha o los liberales tienen...? Sí. O sea, es como que es todo a la vez. Y no sabes por dónde atacar. Pero lo que vos marcabas, que de la idoneidad moral, o enmarcándolo dentro de la idoneidad moral, eso creo que es la clave. Porque, digamos, en todos los países, insisto, los de acá de la región, respetan o tienen en claro, más que respetan, digamos, tienen muchísimo más en claro el concepto de las normas, el establecimiento y el seguimiento y cumplimiento de esas normas, y tienen incorporado, puede decirse como idoneidad moral, llámese como se quiera, sensatez, aunque Argentina no la tiene. Bueno, pero tienen incorporado eso. O sea, por ejemplo, no sé, el caso de Perú que vos citabas recién, bueno, metiste la mano en la lata, listo, te destituimos, ya está. Después el que viene puede ser peor, bueno, no sé. Pero se saca, se toma una decisión, un corte. Uno conozco, digamos, por haber viajado, y la verdad que, por ejemplo, Uruguay es un país aparte y con todos sus defectos, porque a mí no me gusta vanagloriar a otro país. Uno puede decir, sí, reconozco cuando un lugar que uno ha estado tiene una mejor calidad de vida, un mejor estándar de vida, eso se nota, más allá que uno vaya en plan de vacaciones o de viaje de placer más que de trabajo, de haber vivido. Pero la realidad es que cuando uno está ahí dice, sí, es prácticamente la misma cultura, una idiosincrasia muy similar, tradiciones, costumbres muy similares, desde el mate hasta el idioma, desde la forma de hablar hasta, no sé, hasta compartir algunos términos del lunfardo, no sé. Y sin embargo, allá uno también ve que hay corrupción, ¿sí? Hay pobreza, sí. Eh, y otras cosas, vamos a decirlo, englobarlas como cosas feas de las sociedades, pero se vive de otra forma. ¿Y dónde está ese, o en qué reside ese vive de otra forma? Bueno, justamente en eso de cumplir las normas, me parece, ¿no? Es un Sistémico, compromiso, sistémico. digamos, esto de que siempre se habla del pacto social, digamos, que ese pacto social entre un gobierno y la sociedad, bueno, pero hay cosas de plano que van más allá de ese pacto, que puede ser algo formal, un contrato social, con toda la teoría que eso implica. Digo, pero hay cosas que van más allá, pero que se cumplen. Por ejemplo, ¿no? Para que el que nos esté escuchando entienda. Matar está mal acá, en Uruguay, en Chile, en Paraguay, en la esquina, en Dinamarca, perfecto. Delitos contra el funcionariado público también, meter la mano en la lata del dinero de fondo público también. Sí, obvio, está mal acá, en Estados Unidos, en México, en Cuba, en Brasil, en China, en Rusia. Sí. Ahora, acá hay también que entender que hay un, vamos a decirlo, un entramado de la política que en otros países no hay, y que eso se ha visto favorecido con algunas medidas, con algunas decisiones, con algunas circunstancias. Si uno, a mi entender, por ejemplo, yo no digo que es
netamente la responsabilidad, pero sí potenció eso la reforma del 94, donde vos tuviste dos presidentes de la nación que surgen después de haber sido jefe de gobierno. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, pero todo ese entramado es lo que va empujando a que tipos de la capital federal lleguen a ser presidentes, tengan una forma, un estilo de conducción política que es distinto, que no es federal, que es muy distinto a lo que se planeó y se planificó en 1816 cuando se independizó Argentina, ¿no? Y cuando después se estableció una constitución nacional, digamos, y todo eso queda por fuera, y Argentina sigue teniendo problemas que se puede decir crónicos, endémicos, que se repiten una y otra vez, bueno, porque justamente ese entramado, donde ahora, yo citaba el ejemplo de la reforma del 94, pareciera ser que eso condensó la política con la justicia, con el Poder Judicial. Entonces todavía el entramado se hizo más duro. ¿Cómo rompes con Comodoro Pi, por ejemplo? Cuando vos tenés diputados, presidentes, vicepresidentes, expresidentes que están metidos hasta acá y con esto que se denomina operadores políticos, operadores judiciales, es decir, mercenarios que son de alguien, de Alberto, de Cristina, de Macri, del que sea, que están ahí operando, que este expediente frenámelo, este sacalo más rápido, este guardalo. Este manipulámelo al derecho y este inventame el indubio pro debitoris. Lo que sea. Sí, bueno, la verdad es que la reforma de la justicia, algún día vendrá un presidente que tenga coraje, que tenga lo que hay que tener para limpiar esa manga de lacra enquistada en la justicia. Y vuelvo a decirlo, hay que reformar los códigos procesales, inventar nuevos recursos, para que en esencia lo que se busque es la administración de justicia y la verdad de los hechos, no que un juez pueda elegir las pruebas para llegar a una conclusión que le canta la gana a él por responder a un interés político económico. Si las pruebas están, no habría discusión cómo habría que o tendría que ser la sentencia. Ahora que te hagas y elijas la prueba, o que inventes principios del derecho, o que inventes que el derecho de fondo dice lo que no dice, eso es la desviación de poder. El Estado se desvía de su finalidad, el bien común, en administrarse justicia, en administrar el erario público para el bien general. Bueno, Gabriel, sí, el problema es sistémico. Es muy bien o muy claro, te lo decía Alconada Mon. La verdad que un gran periodista, ¿no? Veo que te sentiste bien entrevistándolo, ¿o no? ¿Te gustó? Sí, bueno, la verdad que a veces uno tiene, por el oficio, uno tiene el gusto de conocer gente, de tener más contacto, y la verdad que, bueno, más allá de que la excusa o digamos el punto de partida haya sido el lanzamiento de un nuevo libro que está alejado de su trabajo duro, él lo decía, del trabajo duro de investigación periodística de las noticias y la información de Argentina, ¿no? Con esto de las causas de corrupción, que es a lo que él más se dedica, o por lo que más se destaca y por lo que más se lo conoce. Bueno, acá también, es verdad, aborda un tema de la realidad, un tema duro, que es la pandemia, que va a ser el tema de todo el año, y me imagino que hasta que aparezca una nueva pandemia o una cuarta guerra mundial o tercera guerra mundial va a ser como insuperable, digamos, y tal vez dentro de 500 años nuestros tataranietos digan sí, como una especie de gripe española que pasó en 2020, bueno, se llamó COVID, bueno. Nada, me pareció que explicó muy bien a título un poco de resumen de lo que fue el libro anterior. Él tiene otros libros más también con el tema donde siempre apunta más allá de la información dura de tratar de llegar a la verdad de quién robó, quién metió la mano en la lata, quién curró.
siempre en los libros él apunta a algo filosófico, por ejemplo, en esto que hablábamos de la raíz del problema sistémico, que se traduce en un montón de situaciones particulares. Y yo recién te decía algo que es, bueno, tratar de ver el escenario macro, el escenario general, porque uno también se queda con el caso del soborno, o como él decía ahí, por qué cruza el semáforo en rojo, bueno, situaciones particulares, pero hay que verlo un poco más en general, hay que ir un poco más allá. Y ese realmente no es porque uno se sienta cómodo o porque le cierra la explicación, pero es así, digamos, hay un problema sistémico y Argentina no hace nada para solucionarlo. Sí. Primero que primero que las instancias, que es algo que siempre hablamos acá, las instancias de control o la instancia de cumplimiento de la norma no está incorporado en su mayoría o en una parte en realidad, porque él lo marcó bien, es una minoría ejerce una presión por no cumplir una norma o las normas y eso hace que la mayoría se frustre, se sienta mal, se aflija, se sienta que hay una inmoralidad reinante y en realidad él, viste, que daba una cifra alegórica, digamos, que no era tajantemente esa, pero él decía, bueno, hay un 10%, 80% cumplen la ley, o sea, un 10% que la cumplen, hay 10% que no y otro 80% que un día sí y un día no, y que hay que apuntar ese 80% para que definitivamente cumplan. No es un 80%, pero él me lo daba en un término así marcado para entender el ejemplo. Bueno, pero lo que te quiero decir es que ese 10% que no cumple nunca las normas nos trae a malpasar a todos, porque a todos nos pasa. Digamos. Bien, sí. Es clarita y es un poco también lo que dijo José Luis Per en su libro La sociedad cómplice, ¿no? Es calcado lo que dice Alconadamón y está en la contratapa del libro de Sper. Dice, te obligan, mira, vivir en la Argentina no es fácil. Trabajas más de la mitad del año para pagar impuestos. Te obligan a comprar carísimo. Tu salario es una miseria y se evapora con la inflación. Te ofrecen servicios públicos del tercer mundo. No caminas tranquilo porque en la calle pueden robarte el celular, que igual te sirve de poco porque la señal es pobre. Dormís mal, preocupado por tus hijos. Te cortan la calle cuando vas a trabajar. Los sindicalistas que dicen defenderte viven como magnates y los políticos que dicen cuidarte amasan fortunas. Los empresarios que dicen darte trabajo producen bienes malos, te cobran a precio de oro. Nuestra moneda perdió 13 ceros en 22 años. Y si estuviera cubierta con baldosas de 52 centímetros, después de perder esos 13 ceros, nos quedaríamos con una sola baldosa. La culpa es nuestra, porque compramos mitos. El déficit fiscal, el peronismo, la hiperinflación, el Rodrigazo, la crisis del 2001, las jubilaciones, entre otros. Bueno, es clarito en su libro José Luis Per, La sociedad cómplice. Igual que Alconadamón. Es sistémico el problema en la Argentina. ¿Quién viene a cambiar el sistema? Todavía no se lo ve. No se ve el presidente que viene a cambiar el sistema. Alberto, dudo. Por ahora se han preocupado por salvarse judicialmente y hacer un circo en defensa de los argentinos por la pandemia, la salud pública. De ahí no hizo absolutamente nada más. Entonces, la educación, nada. Abandonó la educación argentina durante 9 años, 9 meses. Ya vamos por el año entero, dentro de los antecedentes del gobierno de Alberto y del inepto o incompetente de Trota. Eso quedará en la historia. Guarda. Nicolás Trota
es el ministro de Educación que le hizo perder un año entero a todos los jóvenes y niños de la Argentina. Más allá de que quieran inventar, como estaba escuchando esta semana, recupero de clases, que van a recuperar el año que viene. No son clases, claramente sentar a un curso de pibes en el patio de la escuela, eso no son clases, es una movida más política de la reta o del PRO que le marca al gobierno, mirá lo que hago, pero no son clases. Es un circo político. Vuelvo a decir, ¿cómo puede ser que puedan ir a una plaza, a un shopping, a circular por la peatonal y no puedan ir a clase? Por Dios, no tomemos de giles a los argentinos. 40 millones de argentinos tomados de gil durante 9 meses. ¿Ah? Vuelvo a decir, 9 meses que ni siquiera le dieron un curso a los docentes, que no tienen ni computadora. Ahora he visto que recién están sacando, recién de los 9 meses, recién, cuando ya estamos pensando en el año que viene que volvemos, que los docentes se puedan comprar con crédito una computadora. Recién ahora salen a regalar las nédulas, tablets que las tenía guardado el gobierno de Macri. Ni hablar también del gobierno de Macri. El gobierno de Macri, ya ni me acuerdo. ¿Quién era el ministro de Educación del gobierno de Macri? Ya ni me acuerdo. Primero fue Esteban Bullrich y después fue Alejandro Finocchiaro. Bueno, son dos tipos que son capos. El otro día lo escuchaba a Bullrich. Perdón, te aclaro Sí. algo. Esteban Bullrich era el ministro de Educación de Macri en los 8 años que fue... Bueno, los 8 años no, pero en 5 o 6 años de los 8 que gobernó acá la ciudad. Pero Sí. Bullrich no es educador, es un licenciado en sistemas. Bueno, ¿qué es sabe, un politiquero que va y roba 2 o 3 ideas. Creo que vos también dijiste la palabra en la entrevista con Alcona Amor. O sea, ustedes los periodistas ya se dan cuenta cuando el político vos lo venís a entrevistar y te prende un cassette. Te prende el cassette del discursito bonito y te lo empieza a repetir. Bueno, que sí, que la economía, que el país, que el país tenemos que trabajar para la industrialización de este país. Me hace acordar a José Urtubey. Tenemos como 3 entrevistas de este año y el tipo te repite lo mismo 3 veces en el año. Podés buscar la entrevista del año pasado y te vuelve a decir lo mismo y con el mismo tono de voz, que la industria que tenemos que trabajar para la industrialización de este país. Son un discurso armado, son un cassette que el gobierno de Macri era un cassette que decía 3 palabras, porque el cambio, y te volví a decir 3 palabras, y que el cambio, que tenemos que trabajar para cambiar la Argentina, que lo valore. Y te volvían a repetir el mismo discurso. Lo veo al Bullrich, como decía. Un tipo que se le prende la idea cuando recién está en la tribuna de visitante. Pero cuando juega de local, no hace un carajo. Nada innovador, nada nuevo, nada. Lo que han hecho durante también el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires es cerrar escuelas, ajustar, congelar los sueldos. He visto que los maestros están pidiendo aumento de sueldo, incluso están pidiendo volver a clases. Me parece correcto, ese es el verdadero maestro, que quiere volver a trabajar, hijito. Estoy cansado esto de Zoom, no vos venís a jugar por Zoom, a chatear con los alumnos. Quieren volver a clase, no le importa un carajo ya a esta sociedad que el coronavirus, que el virus, que no virus, ya no le importa a nadie. Alberto, date cuenta. Los maestros quieren volver a trabajar, quieren volver también a hablar de paritaria, quieren volver a hacer algo por el bien de sus chicos que están viendo que se están volviendo cada día más burros. Salvo que queramos un gobierno que quiera una sociedad de burros. Seguramente eso está escrito en los libros de socialismo. Está escrito. La sociedad ignorante es más fácil gobernarla, manipularla, porque te bota cualquier cosa de estos cassettes que ponemos de moda.
El cassette en la época del kirchnerismo, ¿qué decía? Porque los derechos humanos, que venimos a defender los derechos humanos, vamos a combatir a los malos de la oligarquía, de la economía, de la oligarquía del campo, la oligarquía de la Fuerza Armada, los golpistas. Ese era el discurso, el discursito, el cassette. ¿Cuál es el cassette de ahora? Eso es la pregunta. Ninguno. Ni siquiera tiene cassette. ¿Ah? Ni siquiera tiene cassette. Ese es el problema. No sabe qué hacer. Se le acaba el discurso de la pandemia. Y ahí te tenés que sentar a gobernar, Alberto. ¿Cómo se llama el jefe de gabinete, el changuito este? Santiago Cafiero. Santiago Cafiero. Santiago Cafiero. Hermano. Pasó la hora de tratar de tomar café, toma una cerveza, no sé. Ese Cafiero cree que está tomando una cerveza entre amigos y hablando de filosofía del peronismo. El tema es, señores, gobierno de Alberto, que tenemos que comenzar a gobernar, a ver cómo reinician las clases, a ver cómo se reinicia la economía, a ver qué hacemos con los sueldos, con las paritarias, y a ver qué hacemos más allá de la famosa pandemia, y a ver para que este país no se funda. En fin, eso. ¿Qué más? ¿Qué más nos quedó en el tintero de los temas que venimos a tratar el día de hoy? Trump. Trump, qué historia, el payaso ese. Las elecciones en Estados Unidos. Hay un payaso que ve mis hijitas en los dibujos animados que se llama Blippi, que está muy de moda, como cuando estaba de moda el piñón fijo. Ahí en YouTube todos los chiquitos ven ahora eso. Como un piñón fijo de Estados Unidos, se llama Blippi, ¿no? Me hace acordar Donald Trump, el Blippi. O sea, un disparatado que tiraba ideas en Twitter de un autogolpe, de una manipulación de votos, que él se iba a encerrar en la Casa Blanca. ¿Pero te parece mejor que gane Biden? ¿O preferís que gane Biden? No sé. Prefiero que gane Biden. ¿Sabes por qué? Como siempre te digo, cuando el oligarca de derecha oprime a la sociedad y va por un camino que lo único que hace es el achicamiento de la economía y la quita de conquistas sociales, hace falta que venga una tonalidad, veremos, eso no está dicho, qué tonalidad tiene Biden, no sabemos si es un Obama, no sabemos, es un mito, pero es algo nuevo y mucho mejor que el disparatado de Trump. Yo creo que cualquier cosa va a ser mejor que Trump. No Trump sé, prometió el famoso mirá Sí, decime. No, digo, eso lo pongo en duda. No pongo en duda que Trump es un excéntrico, que está loco, que es un desquiciado. Pero yo no sé si con Biden va a ser mejor. Mirá que Biden trae atrás una cuestión de financiamiento a un montón de, digamos, de sectores del capital financiero que están detrás de ONGs con cuestiones sociales del aborto, con cuestiones sociales de defensa de las minorías, de los negros, de las mujeres, de los gays, de no sé qué. En un mensaje globalista. Ese es un peligro, porque, digamos, ese discurso, me parece a mí, esto es una interpretación, ese es un discurso que ha penetrado muy fuerte en todas partes del mundo y que le quita a la política un montón, porque la disputa de la política es, en ese ámbito, es porque yo soy negro, porque yo soy gay, porque yo milito el aborto. Pero cuando girás así la cabeza un poquito decís, está bien, pero la gente se está cagando de hambre. Bueno, por eso... Entonces ahí Trump, con el cual yo no estoy de acuerdo para nada, pero Trump logró una mejora en la economía
de lo que venía haciendo lo que fue los últimos años de Obama, que estaba muy direccionada al capital financiero, Trump lo que hizo fue obviamente cerrar las fronteras, cuidar la economía interna de Estados Unidos, como lo haría cualquier país, y en eso reactivó un poco, y mucha gente lo votó por eso, porque vio que tenían más laburo. Pero bueno, hay que vivir lo allá, votan, digamos. yo creo que a Trump lo vota el angloamericano racista que no quiere que lo invada. Sería lo mismo que en la Argentina lo voten a Olmedo. El diputado Olmedo, ¿lo conoce? El diputado que tira ideas disparatadas similar a la de Trump. El hombre que siempre está con una campera amarilla. El de la gorra amarilla, de la campera amarilla. Tipos que hacen política tirando ideas disparatadas. Ahora hay un changuito diputado provincial también que ha sido intendente en el interior de Salta, en la época de Urtubey. No me acuerdo cómo se llama. Que también anda tirando ideas disparatadas, pongamos la pena de muerte para los violadores, pena de muerte para todo, no sé, ideas que suenan políticamente bien, o traen votantes, digamos, pero en los hechos, ¿sabes qué? Gobernar con el racismo como bandera, que mueve las entrañas sociales, te genera votos, es lo mismo que vos me estás diciendo. Aquellos que conviden, que mueven las entrañas sociales, ya sea con el aborto, con el tema de esto de los gays, de la lesbiana, mueven entrañas sociales. Pero hay que ver si realmente lo usan para llegar al poder o como una bandera de verdadera política institucional de ayuda. No podemos negar que también Néstor Kirchner usó los derechos humanos, a los gays, a la lesbiana, al aborto. Todo eso estaba dentro de su usar a los excluidos como votantes. Dividir a las masas entre dos clases, oligarquía. ¿Te acuerdas cómo hablaban de oligarquía? Me da gracia porque tenemos que hablar de la nueva oligarquía también en este país. ¿Cuál es la nueva oligarquía? Los gremialistas, los que nos gobiernan, a veces hay intendentes que llevan 10, 20, 30 años en el poder, diputados viviendo 40 años de la política. Esa es la nueva oligarquía. Los jueces enquistados, familias enquistadas, esa es la nueva oligarquía. Y vuelvo a decir, lo dijo el intelectual, ¿cómo se llamaba? El intelectual socialista que fundó el trotskismo, León Trotsky. La nueva oligarquía, la revolución contra la revolución, la burocracia enquistada, hablaba Trotsky. Bueno, en ese momento estamos en la Argentina, estamos en el mismo momento de la evolución del socialismo, de una burocracia enquistada. ¿Y qué quiere perpetuarse? En los cargos políticos. Entonces ahí tenemos que trabajar para la renovación de ideas, te gusten o no te gusten, pero gente nueva. ¿Qué más? ¿Qué hora es, Gabriel? ¿Tenés hora por ahí? 8 menos 20. Bueno, último tema pendiente. 37. Bueno, los jubilados. ¿Qué es este tema del aumento, no aumento, reducción? ¿Qué? Nueva ecuación. No sé, me parece que habría que... Va a ser un tema que creo que se va a tratar la semana que viene en el Congreso, se va a debatir la fórmula, el cambio en la fórmula, y creo que va a dar que hablar para las próximas semanas, con lo cual creo que se podría hacer algo. Vamos a buscar un entrevistado de la rubro. Cualquiera del caso.
Digo porque va a estar instalado en las próximas 2 semanas. Hay una breve. Se va a cambiar la fórmula de cálculo del previsional de las jubilaciones y se va a regresar a una fórmula de cálculo similar a la que se aprobó por ley en el 2008 con el kirchnerismo, con Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, cuando Amado Boudou era el director manejaba el ANSES, y se terminó con el sistema de la SFJP y demás. Hasta ahí estamos bien. Bueno, esa fórmula de cálculo se basa en el ingreso del país, es decir, que la plata del sistema previsional es parte, o sea, lo que cobra un jubilado, digamos, esos fondos parten la mitad de la recaudación impositiva del país, es decir, lo que recauda por impuestos, y la otra mitad por los salarios. Ahora, ¿qué pasa? Ese sistema funcionó, se aplicó en Argentina desde 2008 que se aprobó, 2008-2009, hasta 2017, cuando Macri hace la reforma judicial. Bueno, sí. Eso funciona siempre y cuando las condiciones económicas del país sean de crecimiento. ¿Por qué? Porque vos estás pagando las jubilaciones en base a tus ingresos, es decir, si vos producís más, vas a poder sustentar y solventar mejor el sistema previsional, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso después empezó a decaer porque Argentina empezó a recaudar menos, empezó a ser menos productiva. En el 2014 empezó a decaer la economía argentina, siendo Cristina presidenta, y los jubilados empezaron a perder un poco. La inflación además aumentó, hubo una suma de cuestiones, bueno. La reforma previsional de Macri en 2017 ajusta las jubilaciones por inflación. Es decir, que el cálculo jubilatorio es en base a la inflación mensual o semestral, en realidad. Se hace un cálculo cada 6 meses y se va compensando. ¿Qué no tuvo mejor idea tu amigo, el crack de Duhovne, de cuando se implementa esa reforma previsional eran noviembre, diciembre de 2017, de comerle un trimestre porque tenía que cerrar los números para el Fondo Monetario, para el informe que tenía que presentar? Entonces ahí a los jubilados les saca como 20 puntos, o sea, lo cual fue un desastre, un desastre. Ahora, ¿qué pasa? Asume Alberto y este año a los jubilados les correspondía un aumento, escuchá, del 35%, porque la fórmula previsional vigente, que es la que está desde el gobierno, Mauricio, que reformó Macri en 2017, es una fórmula que se ajusta por inflación. Y este año a los jubilados les correspondía 35,9% de aumento repartido. Imagínate. Y ahora Alberto dice que cambia la fórmula. Por eso, lo habíamos comentado en algún programa, daba que el aumento jubilatorio que dio Alberto este año por decreto, con esto de la pandemia y demás, que dio por decreto, era menor a lo que correspondía por la ley previsional vigente de Macri, con lo cual era increíble cómo un gobierno peronista le va a pagar menos jubilación a la gente que un gobierno macrista. Bueno, ahí está el problema. Entonces ahora quieren volver. ¿Por qué aclaro esto? Porque las dos fórmulas, digamos, son positivas, pueden funcionar, pero depende del contexto. La fórmula del kirchnerismo funciona solo si y solo si el país está en una muy buena situación económica de crecimiento. De 2008 a 2013 Argentina tuvo el precio de la soja favorable, un contexto internacional superior, mejor que digo. La producción interna local fue mucho mejor, el consumo era superior, vos lo recordarás, en todos esos años Argentina estuvo dentro de todo bien. Bueno, pero ahí sí funciona. Ahora, en un contexto con una economía a la baja, no sirve. Pero ahora lo que quiere hacer el gobierno es volver a eso. ¿Y cuál es el problema? Argentina no está recaudando. La gente no está pagando impuestos porque la pandemia es un agujero fiscal, un agujero impositivo así. Hay gente que no está pagando los impuestos, no se están pagando cargas, no se están generando, por otra parte, no se están generando recursos porque hay un estancamiento de la economía importante, una crisis económica que viene de arrastre de Macri. Bueno, entonces, ¿cómo vas a solventar un nuevo gasto de jubilaciones? Es decir, ¿cómo termina esto? Las jubilaciones, si se aprueba esta nueva ley, van a ir a pérdida. Los jubilados van a ir a pérdida, pero muy mal. Y el dato más reciente es el que surgió ayer, 3,8% de inflación de octubre. Ya eso le comió
el aumento que va a dar ahora el gobierno por decreto, hasta tanto se apruebe esta nueva fórmula, bueno, ya eso les comió el aumento. Mirá que Macri le sacó 20% a los jubilados, 20% en el acumulado de los 2 años desde que cambió la fórmula previsional que se aprobó en 2017. Imagínate a ese 20% de pérdida, de arrastre, ahora le tenés que agregar este año que fue un desastre. Con una inflación alta, con el estancamiento, con la parálisis del aparato productivo argentino, se recaudó menos. Va a ser realmente un desastre. Siempre uno dice, sí, a los jubilados, vamos a decirlo, a los jubilados los cagan, son los últimos orejones del tarro de los últimos orejones del tarro, como digo yo, como los locos. Son los últimos de los últimos, imagínate. Bueno, nadie se acuerda de ellos, ni en las mejores épocas de Argentina, por ejemplo, ya en 2018, 2008, 2009, donde Argentina tenía otro pasar económico, uno puede decir, bueno, hay beneficios, pero los jubilados siempre son los que están al final de todo. Con lo cual esto es inmoral. Es inmoral lo que hizo Macri y es inmoral lo que está por hacer este gobierno, que no les va a dar un aumento tal. Y vos fijate, Sergio, la inflación, todo lo que se está sumando en este combo explosivo de estos meses, más lo del dólar, más el aumento de precios, más la inflación, más un montón de cosas, por más que cuando comenzó ahora el gobierno del Frente de Todos, se incorporaron algunos beneficios que Macri había sacado para los jubilados en las coberturas de medicamentos, que todo bienvenido sea, pero un jubilado, una persona no puede, un jubilado o una persona en realidad no puede vivir con 18.000 pesos, que es la mínima en Argentina. Sí, es complicado. Escuchaba casualmente hoy a la tarde una entrevista que vos le hiciste también a un presidente de una asociación de jubilados este año, parece. Sí, a Eugenio Semino. Semino. Sí. Muy actualizada, parecía que lo hubieras grabado ayer. Digo, capaz que la grabó y no me dijo, se adelantó. Para que sí, pero es como que si vos, como lo decís vos, si yo copio y pego esa nota y la pongo mañana, va a ser actual. Sí. Porque es el país que se repite, ¿no? Es el país cíclico. Estafa contra estafas a nuestros jubilados. El otro día me preguntaba una jubilada, ¿por qué esto? ¿Qué sé yo? Es porque acá está reinando la lógica del contador, le digo. El contador, cuando no le cierra los números, ¿qué hace? Reduce. El debe y el haber, cortamos. Tiene que estar siempre en cero. El contador, para que le cierre los números, si hace falta mata gente, cerrar los números, espectacular. Sí. Ese es el famoso déficit fiscal y toda esa historieta. Tenemos que generar superávit. ¿Cómo generamos el superávit? Matemos un par de jubilados. Un holocausto, como quería Macri. Macri quería un holocausto de jubilados. Le había quitado los remedios, le había restringido las atenciones, quería que se muera. No lo dice, pero lo hacía. Sí, lo lamentable es que en esa lógica del contador, del debe y el haber, que no se ofenden los contadores, lo digo como de una manera genérica, generalmente tendríamos que creer que un gobierno peronista, la primera reducción que haría es con los que más ganan. Con los diputados, los ministros, los senadores, funcionarios en sí, todos los sueldos altos. Seguramente lo que también le explicaba esta jubilada es que no es lo mismo reducirle a 100 personas que cobran 180.000, 200.000, el 20, el 30% de sus sueldos, que reducirle a los 6 millones de jubilados un 20% la jubilación. Digamos que el no aumento de la inflación real es reducible. Es licuarle y quitarle de ese 35% que realmente le correspondería, van a ver que le van a ofrecer entre el 10 y el 15% de inflación, de actualización.
Están robando un 20 a un 15% de lo que realmente, o incluso más. La inflación es el 45% anual, o sea, nadie venga a discutir. Si el banco dice eso, no hay ningún gil el banco. Bueno, esa es la inflación real y capaz que más. Bueno, le ofrecen 15, como mucho. ¿Por qué hace eso el gobierno? Porque no le cierran los números. Porque también le recomendaron el FMI, para prestarle un poquito de dólares, que tenía que ajustar. Bueno, es una lógica, una encrucijada muy peligrosa que lo ha dejado Macri al gobierno de Alberto. Ya sabíamos lo que iba a pedir el fondo, porque en otros países fue lo mismo. Pero no, es lo que pide hace eternamente. 10 años, o sea, hace 2 o 3 años a Grecia, vos decís, bueno, Grecia no es un país importante, central. Bueno, pero es una economía que en términos de los nominales, valores, tiene un poquito menos que Argentina. Pero es un caso testigo, digamos, o en Ucrania, vos decís, también Ucrania, bueno. Pero te quiero decir, el fondo va con algunos pedidos, con esto del ajuste fiscal, siempre es lo mismo, la reducción del ajuste del gasto público, bueno. Pasa que pero después le termina saliendo caro a los estados, porque por ejemplo, Grecia recortó hasta gasto de salud, o sea, de salud, te estoy diciendo, de salud, no es que le recortó plata a los jubilados solamente, le recortó dinero de la salud pública y le terminó saliendo más caro porque hay gente que se enfermó y no tenía para curarlo, en especial con las vacunas, las básicas, sarampión, las campañas básicas de vacunación. Fue emblemático eso. Bueno, acá le está pidiendo esto. Bueno, Macri hacía lo mismo. Macri redujo las vacunas, ocultó vacunas. A ver. Lo resucitemos a Néstor Kirchner en estos últimos 5 minutos que nos quedan. ¿Qué haría Néstor Kirchner con el FMI? Decime. Primero y principal, Néstor trabajó durante los 4 años que fue presidente, quizás más 2 del año de la presidencia de Cristina, para lograr la soberanía económica. ¿Están entendiendo ahora lo que es no tener soberanía económica? No tenemos soberanía económica. ¿Gracias a quién? A al zapato que nos gobernó antes. Por eso perdimos la soberanía económica. ¿Pero ustedes creen que la perdimos inocentemente? No. Lo dijo Duhovne. Antes, o cuando recién asumía Duhovne, están las entrevistas grabadas, dijo, lo bueno que tiene este momento en la Argentina es que tenemos una sociedad que no está endeudada y empresas que tampoco están endeudadas. Por lo tanto, tenemos margen de endeudamiento, decía. Así que ellos venían a endeudar al pueblo argentino y a las empresas. ¿Para hacerle el favor a quién? Al sector financiero, de donde ellos venían. Digámoslo así, al Drácula, que le gusta chuparle la sangre a la gente para que se muera de hambre. Porque el sector financiero es timba, para que la gente entienda, es plata que genera plata. No le importa un carajo a la gente. No es una ruta, o sea, no es el sector financiero no es nada. Le importa su ganancia. Si hay que matar gente, si hay que crear un virus como el coronavirus para que se mueran los jubilados del mundo, perfecto para la economía del mundo. Teoría dando vueltas por el mundo. El virus fue creado dolosamente por la economía del mundo para quitarnos a la tercera edad. Bueno, posiblemente existe, sí. Pero por eso, ¿qué haría Néstor? ¿Qué haría Néstor? ¿Qué haría Néstor?
Dice Alberto también que siempre se pregunta qué haría Néstor en este momento cuando él gobierna. Para mí, ¿qué haría Néstor? Construiría un modelo similar a lo que hizo en el año 2001 de emisión controlada junto con fomentar, no atacar, la economía agroexportadora. Ser socio de la economía agroexportadora. Entender de una vez por todas que también que el pueblo argentino, así como es adicto al dólar, tendrá que entender que no es momento para sacar más dólares. Le guste o no le guste, vuelvo a decir, esto es lo que tienen que entender a largo plazo la Argentina. Por eso tampoco hay que caer en los liberales estúpidos, ni tampoco en los socialistas estúpidos, que hay que liberar la economía del todo. Imagínense qué hubiera pasado si hubieran dejado el Banco Central en cero, como pretendían. No hubieran sacado la restricción de los $200. ¿Saben lo que es no tener Banco Central? $0. ¿Saben lo que es tener una economía como Venezuela? Vayan a verlo. Por eso al socialismo, o al socialismo bruto, les recomiendo el libro de Carlos Sabino. Todos nos equivocamos. ¿Dónde está? No sé, por acá lo dejé. No hay que caer en el socialismo estúpido que cree que la solución está en emitir, y cuál que se le arregle el que venga. Y tampoco hay que permitir que no venga nunca más un Macri, un Duhovne, como hemos dicho el otro economista, el gigoló de la economía el otro día. Todos estos tipos que lo acompañaron a Macri desde el punto de vista de la economía. Tipos que tuvieron su fiesta de fuga de divisas. Están llenos de dólares. Y esos dólares eran los dólares que le faltan al Banco Central. Acá está el libro de Carlos Sabino, perdón. Lo recomiendo. Editorial Grito Sagrado. Búsquenlo. En fin, cerramos la idea, porque ya se nos va el tiempo. Es un momento de cuidar cada dólar que tiene el Banco Central. Es un momento para un camino de emisión controlada y a su vez es un camino para renegociar paritarias en la medida que no comprometa la economía del Estado a largo plazo. Es decir, habrá un aumento en la medida que el Estado pueda pagarlo. Entonces, no podemos jugar a los Papá Noel en este momento, porque no estamos en el momento de ser regalones para nada. La Argentina era uno de los países más ricos de Latinoamérica. Por ahí cuando vos vas a Bolivia, cuando viajo, dice, pero ustedes son un país rico, ustedes tienen para regalar salud, para regalar educación a todo el mundo, todo gratis por todos lados. Sí. Bueno, eso es un debate que nos debemos los argentinos. Si seguimos siendo un país rico, si estamos en condiciones de seguir siendo un país regalón para cualquiera que viene de afuera y se va. Es un debate. Y no se trata tampoco de caer en algunos que dicen que eso es xenofobia, discriminar a los otros latinoamericanos. Vuelvo a decir, eso se llama, por lo menos para mí, reciprocidad. Yo no puedo ir a un país donde me cobran todo, como en Chile, y permitir que vengan acá a hacerse la fiesta de gratarola de Navidad. Por eso, ojo con alabarlo a Chile, Gabriel, Te hace falta una vacación en Chile, Yo jamás alabé a Chile, más un país que tiene una constitución de una dictadura, menos.
pero realmente no es un modelo de sociedad. Uno puede decir, bueno, hay algunas cosas para destacar, pero no me parece que sea... Por eso. Jamás me escuchaste hablar de Chile, de loas de Chile, nunca. No, pero vos me decías recién que Chile es un país serio. Sí, capaz que hay menos corrupción. Lo decía en el marco de lo que veníamos hablando del cumplimiento de algunas cuestiones de de normas de la política, de cumplimiento de normas. No me parece que sea modelo ni Bueno, ¿acordás cuando Macri llegó y Dante Caputo es el nombre que no me venía a la mente? Cuando el macrismo ganó la elección en 2015, la elección presidencial hablaban del modelo de Chile. Y la verdad que Chile, es un lugar que tiene que pagar la universidad, las familias tienen que ahorrar 10 años plata para pagarle la universidad a un hijo. O sea, tienen que elegir, si tienen 2 hijos, cuál de los 2 va a ir a la universidad. Ya está, no hay más discusión, no se discute más. Bueno, eso también es Estados Unidos, es lo que no le cuentan a la gente, ¿no? Bueno, el hermoso país donde todo el mundo se salva, van y viven. Hay un podemos decirlo, un youtuber, es un argentino que vive en Canadá, está muy de moda verlo, que está contando su historia de vida en YouTube. Es un canal que está teniendo una gran cantidad de visitas. Búsquenlo en YouTube como un argentino en Canadá y cuenta su historia de vida, de cómo se fue en su momento a vivir primero a Estados Unidos con toda su familia y empezó de cero a trabajar en diferentes lugares en Estados Unidos, vio diferentes cosas pro y en contra del tipo de vida de Estados Unidos y después terminó viviendo en Canadá. Hoy por hoy, ya casi 75 años jubilado este señor, vive en Canadá, tiene una linda casa, un buen estándar de vida. ¿Y sabes por qué muchos emigran de Estados Unidos a Canadá, Gabriel? Porque Canadá tiene educación gratuita y salud gratuita. Y tiene nivel de vida. Estados Unidos no. Estados Unidos tiene educación buena para que la pueda pagar. Tiene salud para que pueda pagar. Bueno, salvo para Obama, que creó el plan social o el seguro social mínimo, y que Donald Trump lo restringió y quería sacarlo. Bueno, por eso no hay que ser tosco ni estúpido, ¿no? No hay que cerrarse en ninguno de los dos caminos, y hay que tratar de construir un camino por el medio, y ahí está el debate de todos los intelectuales y los economistas y sociólogos en opinar para crear un camino distinto. Bueno, Gabriel, cerramos el programa el día de hoy. Vemos la semana que viene qué pasa en este país. Dale, abrazo, buena semana. Un abrazo, hasta luego. Chao. Bueno, amigos, yo me despido. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes, un programa más de La Voz Federal. Espero que les haya gustado, y aquellos que no les haya gustado, se aburren, no sé, pueden ver qué pasa Romero o Informate Urtubey. Van a ver todo lo que no pasa en Salta ni en la Argentina. Nos vemos. Un gusto para mí estar con ustedes, como siempre digo. Hasta luego. Conducir no es, como muchos creen, mandar. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. En la conducción política esta es una regla que no se puede romper en ningún caso. De la economía de fuerzas, la sorpresa, la continuidad del esfuerzo, en fin, un sinnúmero de principios que se realizan todos sobre un núcleo central, que es el principio de la economía de fuerza, que dice que no se debe ser fuerte en todas partes para vencer políticamente. Es suficiente ser más fuerte en el momento y en el lugar donde se produce la decisión. Todos los demás principios obedecen a ese, diremos, principio nuclear.